Buenas noches, mi nombre es Aaron Herrera y este es mi proyecto integrador para la materia de matemáticas financieras. A lo largo del curso vimos el tema del manejo del dinero. Creo que el tema más importante fue como la correcta ejecución y algo muy importante, bueno, no como la correcta ejecución, sino como que aprender mm, a obtener resultados aplicando fórmulas matemáticas. Bueno, así es como lo entendí, ¿no? O sea, llegar a ciertos resultados a través de fórmulas que son aplicables al dinero. Es algo como confuso, porque normalmente aplicamos las fórmulas matemáticas para obtener resultados sobre áreas, no sé, perímetros, volumen o algo así, pero en este caso esas fórmulas se aplicaron al dinero. Entonces, algo muy interesante y muy importante de esta materia, que fue lo que más me gustó, fue la cuestión de los intereses, ¿no? O sea, a través de ciertas fórmulas, nosotros podemos obtener resultados favorables eh, del dinero. Pero bueno, con esto me refiero en sí a algo que tal vez nosotros conocemos en nuestro día a día, pero no como un poquito más detalladamente. En este caso, pues estamos hablando de los intereses. Normalmente hemos escuchado hablar de los intereses como, por ejemplo, sacas algo para comprar, ya sea crédito o tienes una tarjeta de crédito. Entonces, hemos escuchado hablar de que vamos a pagar este cierta cantidad a un tipo de interés o cierta tasa de interés, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Eh, para ello voy a usar un ejemplo bastante práctico, que es las películas de zombies. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a aplicar esto. Les voy a explicar. Ok. Bueno, primero que nada, el interés lo podemos entender de esta forma. Es lo que cuesta, lo que uno paga por tener el dinero. Es decir, si yo solicito un préstamo, además de que estoy pagando el préstamo, el saldo insoluto, ese préstamo a mí me va a costar cierta tasa de interés. Entonces, supongamos que es un 5% anual. Supongamos que el tiempo es un año. Entonces, ese 5% de mi capital inicial o del saldo insoluto, del saldo neto, es lo que me va a costar ese préstamo realmente. Entonces, el interés es justamente eso, ¿no? Es el costo de manejar el dinero. Hablando en cuestiones de compra, ahora, en cuestiones de compra-venta, ahora hablando de inversión, es lo que puede rendir mi dinero, ¿no? Al final, es como a la inversa. Entonces, con esto quiero decir que el interés es el precio del dinero. Ahora, tenemos tres tipos de intereses, lo que hemos visto durante el módulo: el interés simple, el interés compuesto y el interés continuo o compuesto continuo. Ahora, supongamos que tenemos un zombie, como en la película de Resident Evil o cualquier otra película de terror. Supongamos que ese zombie ataca a una persona. Entonces, el virus se va a ir expandiendo de persona en persona, de uno a uno. Ese podríamos llamarlo como un interés simple. Es decir, lo que se calcula sobre el interés, digo, sobre el capital inicial, sin incrementar. O sea, es solamente, vamos a suponer, si yo, por ejemplo, tengo aquí el ejemplo de aplicación. A ver, vamos a marcarlo con naranja. Por ejemplo, es aquel que se calcula únicamente sobre el capital inicial. Sobre el capital inicial. Aquí está, es este. Entonces, los intereses no crecen,
se aplica directamente a la inversión, o sea, el capital, o al costo que vamos a pagar por un producto o servicio. Es como el zombie. El zombie ataca a una sola persona, es decir, solo va a ir a una sola persona, no va a atacar a más personas. Entonces, los componentes de la fórmula para poder calcular el interés, normalmente es, bueno, para fines prácticos yo encontré esta fórmula, que C es el capital, I es la tasa de interés aplicado y T es el tiempo. Por ejemplo, cuando sacamos un coche, nos dicen, son de financiamiento, el enganche son 350,000 y te vamos a financiar, no sé, 200,000 con una tasa del 10% anual. Es decir, esos 150,000 que vamos a pagar extra realmente van a costar más de 150,000 porque esa tasa de interés es la que se va a aplicar, que sería el 10% en un año. Vamos a suponer que sea un año lo que el tiempo que vamos a estar pagándolo. Entonces, esto con el tiempo o durante el tiempo en el que estamos pagando no crece el interés, o sea, es el mismo. Si nosotros hacemos pagos por adelantado, pues obviamente esto puede reducir, esto puede reducir el tiempo en el que lo vamos a pagar, pero no reducen los intereses porque el interés ya está establecido. Y aquí hay otro tema, yo creo, relacionado, que es como las rentas equivalentes. Pero sí es un tema o sea, de otra clase, o sea, del mismo módulo, pero de otra clase. Entonces, creo que básicamente eso lo podríamos interpretar como el interés simple. Es el único interés que se paga o es el único interés en el cual te da rendición, perdón, te dan rendimiento tu dinero. Como por ejemplo cuando metemos, vamos a poner Banamex, ¿no? Que tienes el fondo de inversión y vamos y quiero meter, no sé, 5,000 pesos por un 3% anual. O sea, realmente tu dinero solo va a crecer 3%. Entonces ya haciendo la fórmula, que sería capital por interés más tiempo. Es el total, o sea, el 3% más tu capital, lo que va a crecer tu dinero. Bueno, ahora, el interés compuesto es un poquito más, no complicado, pero tiene un poquito más de proceso. O es un proceso un poco más largo. Bueno, aquí los intereses sí van a crecer. Dice, es aquel donde los intereses generados en cada periodo se suman al capital inicial. En cada periodo. Esto es muy importante. Por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo del zombie. Supongamos que tenemos 10 zombies. Y esos 10 zombies van a salir cada fin de mes a atacar a personas. Entonces, vamos a suponer que por cada fin de mes que sale, o sea, cada 30, por 3 meses, muerden a 10 personas. Entonces, obviamente, nuestro crecimiento de población infectada, pues va a ser, al final de esos 3 meses, va a ser de 30, más los 10 zombies que teníamos. O sea, o no me acuerdo cuántos dije, pero bueno, vamos a suponer que son 10 zombies. Esos zombies salen cada mes, mueren a 10 personas, salen otro mes, mueren a 10 personas, y salen al otro mes y mueren 10 personas. Pero ojo, esos, ya ahí hay un acumulado. Entonces tenemos los primeros 10, los otros 10 ya son 20, los otros 10 ya son 30, los otros 10 ya son 40. Entonces ya tenemos 40 personas infectadas. Con esto quiero decir que el interés compuesto es el que se va sumando cada cierto tiempo, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, los CETES o eh, vamos a suponer, o la cajita de Nu. La cajita de Nu creo que también es un buen ejemplo, ¿no? Que te da el 13.5% anual, en teoría. Entonces, vamos a ver que si nosotros metemos inversión, nuestro dinero, eh, entonces, esto quiere decir que si metemos a nuestro dinero de inversión por 3 años, nuestro dinero va a ir creciendo conforme a esos 3 años. Es decir, si nos están dando un interés compuesto de 10% anual, vamos a suponer, metemos 10,000 pesos. El primer año me va a dar 10,000 más mi 10%. Ahora, ese resultado que yo tengo de los 10,000 más mi 10%,
es lo que va a iniciar el segundo año. Entonces, ese primer resultado se va a sumar con el 10% anual y vamos a tener otro resultado mucho más grande. Y ese segundo resultado es con el cual va a empezar el tercer año. Y el tercer año es el que nos va a indicar cuál es el monto final o el capital final del dinero. Entonces, creo que más entendible con lo de los zombies. Ahora, el interés compuesto continuo, ese sí es un poco más complicado, que la verdad casi no se utiliza en el día a día, no para nosotros que utilizamos métodos financieros mucho más sencillos. Pero este tipo de interés sí existe, sí tiene practicidad en el mundo real, pero ya como que son otro tipo de cálculos u otro tipo de situaciones en los que se utiliza, como por ejemplo la bolsa de valores. Por ejemplo, en la ciencia también se utiliza como este tipo de fórmulas, porque es como que, digamos que infinitamente el dinero va creciendo, ¿no? Pero pues, realmente si vamos a un banco o sacamos una tarjeta o compramos algo a crédito, lo que sea, pues realmente nunca vamos a escuchar que realmente alguien nos dé interés compuesto continuo. En la bolsa de valores sí existen otro tipo de contratos como más técnicos, específicos, donde sí se manejan este tipo de información. Pero bueno, regresando al tema de los zombies. Vamos a suponer que tenemos el virus que vuelve zombies a las personas. Entonces, ese virus se mete al cuerpo, obviamente, de la persona y esa célula va atacando a otra célula día con día, día con día, día con día. Es como una enfermedad. Entonces, esto ya no es solamente por un periodo de tiempo como el interés compuesto, sino ya es una cuestión infinita en el que el dinero va creciendo, 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 hasta que obviamente llega a un límite en el que obviamente la persona pues ya es zombie, ¿no? Es como que la etapa inicial de la infección. Entonces, cuando se mete en el cuerpo, pues empieza como que la enfermedad y empieza a comerse todas las células, hasta que tenemos el resultado que es una persona zombie. Ahora, con esto quiero decir que, por ejemplo, em, para el interés compuesto continuo, no es que no exista un límite, sí existe un límite y este límite lo podemos encontrar en la constante de Euler. Esto quiere decir que dentro de la gestión financiera, este número es como que el tiempo máximo en el que el dinero puede crecer. O sea, sí tiene como un tope, pero es como que la medida estándar, universal. Entonces, la fórmula, pues es el monto inicial, perdón, el monto final, que vamos a tomarlo como M, el capital inicial, que es el dinero con el que estamos empezando, la constante de Euler, que es como que la medida estándar, ¿no? Como que si sacáramos este, alguna fórmula de física, ¿no? O sea, tenemos que, eh, no sé cuánto es, había una fórmula en física que era, creo que la gravedad o la luz o medidas estándares que ya se tiene registradas. Eh, tenemos la R, que es tasa de interés anual, y el tiempo. Entonces, para calcular esto, pues básicamente es el capital inicial por la constante de Euler, pero este R y T son exponenciales. Entonces quiere decir que este número lo voy a elevar al resultado de mi tasa de interés anual o, dependiendo de cuál sea, normalmente siempre es en años, por el tiempo. Primero se multiplican estas dos y el resultado es mi exponente, al cual voy a elevar mi constante de Euler y al final lo multiplicaré por mi capital inicial y ese va a ser mi resultado. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? Yo creo que lo más importante es, por ejemplo, ahora con la tecnología y con las diferentes herramientas financieras que tenemos a disposición, yo creo que hacer rendir el dinero y aprender a comprar, yo creo que eso es como que lo más importante que me llevo de la materia. Creo que eso es lo que debemos saber, ¿no? Y, por ejemplo, cuando aceptamos un trato bancario o adquirimos un servicio o algo,
pues podemos estar más conscientes de cuánto es lo que realmente nos va a costar el manejo de nuestro dinero. Y pues creo que además de aprender a hacer compras inteligentes y utilizar nuestro dinero, pues también podemos hacerlo rendir, ¿no? Creo que eso, hacerlo crecer, lo que quiero decir. Em, por ejemplo, un concepto importante también era el valor presente. Entonces, con eso es mucho más sencillo entender que tal vez no necesitamos los millones de pesos para comenzar una inversión, sino hasta con 50 pesos. Que sé que en un año me pueden dar, no sé, 50 pesos más, ya tengo 100, pero bueno, es el valor presente, es cuánto necesitas ahora para poder hacer crecer ese dinero, ¿no? O sea, para llegar a un valor futuro. Entonces, creo que eso es lo más importante del por qué debemos de aprender a usar el dinero tanto para inversión como para compra y venta. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Gracias.